Jairon, Amarilis, Henry, hablaban ustedes en uno de los bloques anteriores sobre cómo la clase media se ha endeudado más ahora, no necesariamente para subsistir, pero sí aprovechando las facilidades, el encaje para préstamos hipotecarios, el encaje para compra de vehículos. Entonces, no es necesariamente por un tema de subsistencia, pero sí para aprovechar el momento y hacer algunas inversiones. Y hacer algunas inversiones, que no sé qué tan inteligente sea hacer unas inversiones cuando tú no sabes dónde tú vas a sacar el dinero para pagar, pero bueno, al dominicano por cultura, tener un techo propio es muy importante, pero también hay una cultura que es la cultura del bulto ya de movimiento. El chavainismo. Del chavainismo, ¿entiendes? Entonces, yo voy a cómo es que vamos a manejar lo que nos viene. Estoy totalmente de acuerdo con eso que tú planteas, Henry, de que este no es un año de recuperación. Es muy rápido para hablar de recuperación en apenas 12 meses, pero sí es un año de transición. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Bueno, mira, obviamente es reconocer, pero y eso yo no sé si realmente todavía hay un consenso sobre eso, de que es inevitable, inaplazable esta reforma. Y ojalá mira, ya hay algunos sectores de la economía que se están recuperando, inclusive es interesante observar que de acuerdo a los datos del Banco Central, si tú sacas el sector turismo, ya en noviembre la economía estuvo creciendo, muy poco, pero estuvo creciendo, ya está en territorio positivo. Y yo no quisiera que volvamos a tener la ilusión de que, mira, ya la cosa se está recuperando y podemos ahorrarnos la reforma. Y es ahí donde nuevamente yo creo que el liderazgo dominicano, en sentido general, que sea intelectual, que sea empresarial, los comunicadores, creo que tiene una responsabilidad muy grande por tener el acceso a la gente, y a veces tenemos el privilegio y la responsabilidad de que todavía la gente nos cree. O sea, los que hemos tratado de mantenernos con algunos, la gente no cree, claro. A algunos. Gracias, Zoila, Zoila. Sí, algunos. Pero entonces yo creo que tenemos entonces esta responsabilidad de volver a repetir esta cantaleta hasta que realmente se pueda hacer. Yo creo que tenemos este primer semestre para hablar, para discutir, y al final, mira, alguien tiene que pitar el final del recreo, y eso le corresponde al presidente. Lo he escuchado a todos, y yo entiendo que no es posible que haya un consenso general en tantos temas que pueden llegar a ser conflictivos, pero si al fin de cuentas el ejercicio se lleva bien y que todo el mundo entiende de que la única manera de poder garantizar que dentro de 5 o 10 años podamos seguir viviendo en la República Dominicana, en la cual todos queremos estar viviendo, es haciendo esas reformas. Que el costo, ¿qué lo va a haber? Hay un costo político, un costo económico. Por supuesto. Es mucho menor que el costo social que pudiese representar pensar que podemos no hacerlo. Eso cuesta mucho más. Henry, no te has llamado, perdóname, Ámbar. ¿Y tú no has asesorado el equipo de comunicación del gobierno? Porque tú tienes todas las estrategias. Hay mucha gente con mucho talento allá. Pero bueno, para vender el relato tú tienes todo el discurso. No, pero mira, yo creo que todo el mundo está muy claro. Yo confío en la buena fe del presidente, ¿eh? Yo confío en la buena fe del presidente. Hay algunos colaboradores suyos en los cuales yo no confío, pero en la suya yo confío. Y yo te voy a decir una cosa, Zoila, te voy a decir una cosa, y lo que creo que fue una buena señal es, claro, fue muy mal manejado comunicacionalmente el primer intento de presupuesto con esas figuras impositivas. Horrible. Sí. Muy mal. Pero yo creo que ahí, fin de cuentas, quizá el presidente salió
con ganancia, porque primero él reconoció, rápidamente rectificó. Esto no es posible. Yo creo que eso fue bueno, y quizás tú sabes que en todos los equipos económicos de todos los países del mundo no es un asunto monolítico. Hay gente que puede tener diferentes criterios. Yo creo que con esas modificaciones que se tuvieron que hacer y que se van a tener que seguir haciendo, como por ejemplo seguir implementando, desarrollando los programas de transferencia, te dice que entonces el lado sensible, el lado progresista del equipo económico es el que ahora tiene el oído del presidente. Y yo creo que eso es muy importante, porque señores, ¿de qué nos sirve un modelo económico con crecimiento económico si la gente no vive mejor? Claro. Tu pregunta, Ámbar. Amarilis, aquí hemos hablado de cómo ha incrementado el tema de la delincuencia. El tema de la seguridad ciudadana podría afectar a posibles inversionistas. O sea, el presidente debería poner sus ojos en el tema de la seguridad social. ¿El tema de la seguridad ciudadana o seguridad social? Ciudadana, perdón. No, claro, el tema de la seguridad es clave, porque se ha vendido mucho que en República Dominicana hay mucha delincuencia. Y es un punto que muchas veces como que últimamente se ha dejado un poquito como siempre como de lado, pero es un tema súper importante para traer un clima más de confianza hacia el país. Claro, claro. En los barrios, suponiendo, una de las quejas del sector comercio, de esos colmados, de esos almacenistas, de esa gente que tiene que ser a temprano por el tema de la delincuencia, cada día se ve menos patrullaje, una policía más represiva. Entonces, claro que hay que invertir en nuestros cuerpos de seguridad y tratar de crear un clima de más seguridad en el país. Bueno, pero el presidente eso es un punto sumamente importante. El presidente estaba visitando la policía en el día de hoy. Pero siempre se habla de eso. ¿O miras a una reforma? Esa reforma es un sistema difícil de nuestra policía. Es un sistema que es difícil. No es tan fácil reformarlo, ¿eh? Que no es tan fácil reformar la policía y las Fuerzas Armadas. Y la policía y las Fuerzas Armadas del país. Entonces, claro que el tema de la seguridad crea confianza y es un tema que tiene que ser tratado, que se ha dejado como últimamente muy de lado. Bueno, y para concluir, las expectativas de ustedes. Ya veo que vamos por el mismo camino. Yo creo que por más difícil que sea, 2020 nos hizo el trabajo para 2021. Yo también me siento en la mesa del positivismo. Y como decía, República Dominicana tiene mucho potencial, tiene una población sumamente joven que hay que aprovechar. Y el presidente tiene la pelota en su cancha. Cero medidas populistas, las medidas que hay que tomar para que de verdad se impulse el desarrollo de República Dominicana y que sea sostenible ese desarrollo y que se logre un crecimiento equitativo. Yo le pregunté al presidente sobre las posibilidades de le dije que no, alguien hizo la pregunta, yo le dije que no me había quedado muy claro si él se reelegiría o no se reelegiría. Su respuesta fue que no, pero que podría ser y que lo más probable es que tal vez. Que recuerda que hay una población súper empoderada ahora y si no se hace lo que se tiene que hacer, se va. Que sí, que no, pero que tal vez. Entonces, si él no tiene en el horizonte una reelección, él puede tomar una medida que le cueste unos puntos populares. Este año 2021, que obviamente no podemos verlo como el año de la recuperación, nunca, sino un año de transición, es un año... Es que nosotros estamos creyendo que cambió el año y todo va a cambiar. Bien. Y no es así. Yo creo que este es el año de las grandes decisiones. Habrá que tomar decisiones en este año, porque esto es como el deadline. Aquí se toman las decisiones o vamos a tener problemas. Y yo no quiero quizá pensar en Grecia o en el caso de Puerto Rico recientemente, que entraron en default, nada de eso. No, este es el año de las grandes decisiones para que nosotros, los dominicanos, podamos tener un país viable desde el punto de vista de la inversión, del crecimiento inclusivo y para que una masa importante de dominicanos que no accede en este momento a oportunidades de desarrollo, no solo de empleo, de desarrollo, pues lo haga. Es ahora, en el año 2021, el año de las grandes decisiones. Henry.
Sí, completamente de acuerdo con Jairo. Yo creo que la mesa está servida. La crisis lo provocó finalmente, porque teníamos la ilusión de que, mira, no hace por qué cambiar si todo estaba bien. Y realmente muchas cosas no estaban bien, y el COVID nos los recordó, que cómo era posible de que, cómo es posible que en un código laboral que supuestamente es tan favorable para el empleado con contrato suspendido no recibe nada ni del patrono ni del Estado. Y esto fue porque no cumplimos con una ley que tenía 20 años contemplando, la ley de seguridad social contemplaba de que se iba a tener un seguro de desempleo. No observamos la ley, lo mismo que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley, mandaba a que se fuera a invertir un 4% del PIB en salud, y cuando nos agarró el COVID estábamos por debajo del 2% del PIB. Entonces, reflexionemos, utilicemos eso, y eso sí, no perdamos el optimismo. Yo creo que tenemos que enfrentar esta situación para aprovechar esas grandes oportunidades. Si tú hablas con las calificadoras de riesgo que visitaron hace poco tiempo la República Dominicana, no le han bajado la nota a la República Dominicana porque somos la economía mejor diversificada de toda la región. Ahora, no nos las van a subir hasta que volvamos a accionar la agenda de reforma. La República Dominicana pudiese tener dentro de 5 o 6 años el grado de inversión, si eso nos lo proponemos, si así lo decide. Mira, si solamente el hecho de declarar que vamos a buscar eso ya nos mejora la nota de crédito. Sí, yo espero que esa parte del relato. Ojalá pueda. Yo insisto, el equipo de comunicación del gobierno, llamen a Henry, que él escribió el relato. Él no tiene ningún empacho en compartirlo. Gracias a Marily, gracias Henry, gracias a Jairo por habernos acompañado. Nos lo hacen más entendible. Yo soy reiterativa y coherente en mi discurso. Aquí estamos todos. De aquí solo salimos si nos unimos todos. Y la vía para salir de esto es, independientemente de la realidad que quieras ver, la esperanza. Si perdemos la esperanza, lo habremos perdido todo. Gracias a todos ustedes por habernos. Bye. Un abrazo a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Hasta mañana. Solo para